Vamos a seguir con la segunda enseñanza de la serie que empezamos la semana pasada, que se titula En la Escuela de Cristo. En la Escuela de Cristo es el Evangelio de San Juan, capítulo 13 al 17. El tema de hoy, tema 2, es la Escuela de Cristo, invitados a un yugo fácil. La escuela de Cristo pues no tiene como ahorita las escuelas al que hacer pagos o lo que sea que haya que hacer. No, es una invitación gratuita a un yugo fácil. Recordemos antes que nada la pregunta de la semana pasada que yo hacía y dice, ¿quiénes son los alumnos del maestro? Y recordemos esos dos pasajes principales que nos ayudaron a entender ¿qué es ser alumno de Jesús? Mateo 5:48, dijimos, este pasaje dice, sed pues vosotros, o sea nosotros, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y perfectos, habíamos dicho que era completos en el Señor, completos en alcanzar la madurez significa, y en su raíz era de fijar una meta e ir por ella. La meta era Cristo. El nombre es el Señor, nuestro Dios Jesús. El segundo pasaje principal vimos Juan 1:14, pasaje importante, ¿no? Que hablaba y dice así la palabra de Dios, 1:14, y aquel verbo, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la gloria que vieron, dijimos, los discípulos, pero es la misma gloria que tanto usted como yo debemos de ver para seguir esta carrera, para seguir en la escuela de Cristo. Sin ver la gloria de Cristo, no será posible vivir para Cristo, ni mucho menos vivir en santidad. Y luego presentamos a nuestros, compañeros en esta escuela de Cristo, los apóstoles, que en ese entonces eran alumnos como usted y como yo, iguales, de carne y hueso, con sus muchas imperfecciones. Vimos que había muchas y nos reflejamos en esas imperfecciones. Pedro lo rechazó, negó su nombre 3 veces. ¿Cuántas veces usted y yo hemos negado el nombre de Cristo? No, yo nunca lo negué. Pues ¿cuántas veces se hizo pasar por no cristiano? ¿Cuántas veces quiso amoldarse al mundo? Cada vez que hace eso, está rechazando a Cristo. ¿Cuántas veces, como Judas, no? Pues muy fácil decir, ese Judas traicionero. Terminó siendo el nombre de Judas sinónimo de traición. Y nosotros decimos, qué Judas ese. Pero ¿cuántas veces nosotros fuimos Judas Iscariote? ¿Cuántas veces traicionamos al Señor? Cuando Él nos dice, hagan mi voluntad, nosotros no hicimos su voluntad. Le aseguro que muchas más que Judas. Así que no somos mejores que ellos, para nada. Algunos también se burlaban, ¿no? De aquel discípulo que salió corriendo, ¿no? Porque hasta desnudo salió corriendo. Estaba tratando de seguir a Jesús, igual que lo habían apresado aquella noche. Igual cuando lo agarraron, sintió el temor de ser apresado, golpeado, magullado y muerto. Y no le importó estar desnudo y salió corriendo. Pero ¿cuántas veces salimos corriendo cuando el Señor nos dice, haz esto? ¿Cuántas veces? Siquiera con congregarse. Algo tan simple como congregarse. Nosotros no somos perfectos, mucho menos los eran los discípulos, pero sí anhelamos, sí deseamos aquella perfección en donde vimos esa gloria tan perfecta en Cristo. La anhelamos y debemos de anhelarla. Y cuando perdemos de vista la gloria, la brillantez del Señor Jesús, perdemos de vista para qué somos cristianos. Recuerden cuando dijo Pedro, Jesús nos llamó en su segunda carta. Y Pedro explicaba, nos llamó por su propia gloria y virtud.
O sea, no es que nos hizo un llamado X, vengan, vengan, sino que en su gloria, en su esplendor, en su excelencia, nos ha llamado. Por ver la gloria de Cristo, su vida divina, vamos a decirle, encapsulada en ese cuerpo de hombre. Y su virtud, su excelencia en toda su manera de vivir, su comportamiento, sus actitudes tan perfectas. ¿Frente a quién? Frente a cualquiera. Él no cambiaba su forma de ser. No, este tiene dinero y poder, vamos a tratarlo de esta manera. No, pues ese no tiene nada, vamos a tratarlo de otra manera. El otro no es cristiano, vamos a tratarlo de esta manera. El otro es incrédulo, un necio, vamos a tratarlo de la otra manera. No, él siempre trataba de la misma verdad a todos. A nadie discriminaba. Fíjense, ante toda esa diversidad de gente, Cristo mostró su deidad, su gloria, la virtud de ser y de estar hechos de una sola pieza siempre. Y aquí estamos nosotros, como aquellos discípulos hace 2000 años, sentados juntos, uno al lado del otro, ¿no? Entendiendo que los que aquí estamos somos similares a los que en ese entonces estaban en ese aposento alto, con diferentes culturas, experiencias, maneras de vivir, épocas, pero con la misma convicción de haber visto la gloria del unigénito Hijo de Dios. Esa es la misma convicción, debe ser la misma. Y así querer aprender a ver y seguir viendo esa gloria en nuestras vidas, reflejadas en mi vida y en mi familia. ¿Quiere aprender cómo lo hicieron esos 12 discípulos? Pues entonces usted y yo estamos en la misma escuela, la escuela de Cristo. Recordemos entonces, el tema de hoy es el tema 2, la escuela de Cristo. Es que somos invitados ¿a qué cosa? A un yugo fácil. Y el pasaje principal de hoy es Mateo 11, versículo 28 al 30. Y dice así la palabra de Dios en la Reina Valera. Me voy acelerando un poco. Mateo 11, 28. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos quieren descansar? Amén. Pues algunos ni necesitan, pero bueno. Todos queremos descansar. Trabajemos poco, mucho o más o menos. Todos queremos descansar. Y dice así la palabra, sigue en 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo habla en el griego de unir, ¿no? ¿Se acuerdan del yugo que huyen a los dos bueyes? Es la unión, también es el uncir. Figurativamente también habla de servidumbre. Habla de una obligación. Fíjense, Jesús estaba unido a esta misión, a este yugo. Es una misión que le dio el Padre, una misión de servidumbre, que usted y yo estamos tratando de aprender ahora mismo. Una obligación que el mismo Señor aceptó por amor al Padre y por amor a ¿quiénes? A nosotros. A pesar de todo lo que implicaría en sufrimientos y dolores. Lleven ustedes también ese mismo yugo, dice el Señor. Llévenlo ustedes también, el yugo que yo llevé, llévenlo. Pero es necesario que para ello aprender ¿de quién? De Cristo. Para ello necesitaremos útiles escolares básicos. Y aquí el Señor los nombra, son la mansedumbre y la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso, del griego praos, nos habla del carácter de una persona, el carácter apacible, pacífico, humilde, gentil. ¿Cuántos conocen a este tipo de personas? Pues no diga, pero debemos porque si estamos en una iglesia, debemos de reflejar ese carácter manso
que aquí se refleja en la palabra griega praos. Y después la palabra humilde, tapeinos, es la palabra griega, tapeinos, nos indican la actitud frente a la situación. Nuestra forma de actuar ante las circunstancias, especialmente las que son difíciles, adversas. Aunque es cierto que una persona de carácter mansa, apacible, actúa ¿de qué manera? Pues pacífica y humildemente ante todas las circunstancias que deba de enfrentar. A veces hay una bifurcación, una división del camino, ¿no? Entre mi carácter y mi forma de actuar. ¿Cuántos les ha ocurrido eso? A todos nos ocurre. Sabemos, hay mucha gente que, pero él es bien tranquilo, él es apacible. Pero de repente, pues se les va la cabra, dicen, ¿no? Le han colmado la paciencia, etcétera, etcétera. Todos vivimos este tipo de actuar. Entonces hay una bifurcación, se dice, entre mi carácter y mi forma de actuar frente a la circunstancia que me aquejó, especialmente las que son fuertes, trágicas, difíciles. El Señor no solo tenía, fíjense, esto se refiere cuando dice eso el Señor en Mateo 11, no solo se refería a que Él tenía el carácter perfectamente manso, sino también que actuó humildemente en toda situación que le tocó vivir, en toda. Yo le llamo de esta manera la virtud de mantener la mansedumbre durante periodos extensos de tiempo, periodos largos de tiempo. Esto es, la humildad se asocia ¿a qué cosa? A la paciencia. Juntos hacen que la persona mansa, apacible, se mantenga y no pierda el control. Fíjense, me gustó por eso esta traducción en Mateo 11, 28, en la traducción del lenguaje actual. Escuche bien, dice así, en la traducción del lenguaje actual dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Recién veníamos alabando así, ¿no? Al Señor. Siempre viven angustiados y preocupados. Vengan a mí, dice la solución. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Amén. ¿Cuántos creemos en esta promesa? Yo creo en esta promesa. Realmente sí la creo. Lo he vivido yo, lo he visto en otros. Recién, pues, con el hermano que hablamos, ¿no? Que falleció su esposa. Es lo mismo. Una situación horrible, difícil. Pero él tenía esa paz en medio de la tribulación. No estaba abatido. Esta es la invitación que nos hace el Señor a todos los que quieran salir de su miserable vida. Y digo así, yo sé que suena duro cuando uno dice miserable. La palabra miserable suena hasta como una maldición, ¿verdad? La palabra suena fuerte, pero es lo que es. Porque en la Real Academia Española, la palabra miserable habla de falto de felicidad. Eso es. Alguien miserable es alguien desdichado, que no tiene dicha, que no tiene gozo. Es alguien desgraciado, según la definición del diccionario, infeliz, mísero. Fíjense, esa palabra que a nadie nos gusta. ¿A alguien le gusta que le digan miserable? A nadie nos gusta. ¿A qué miserable quieres, Mario? Ay, gracias. ¿Es verdad que no es así? No es así. Pero si uno va al significado de la palabra, solamente quiere decir que tiene falto, que no hay felicidad en su vida. Está desdichado. Por eso el Señor nos hace este llamado, un llamado lleno de amor y misericordia de parte de Dios. La única manera, mis hermanos, es dejarle la carga de Él, aprender de Él y aceptar esa invitación a su escuela, donde Él es el único maestro, no hay otro maestro. Nosotros, los que enseñamos a través del púlpito,
pues somos maestros, como dicen ahí en las universidades, asociados, o sea, suplentes. Y nuestra labor, claro, es mantenernos lo más apegados posible a las enseñanzas del maestro principal, el titular de la cátedra, por así llamarlo. Así lo expresa el apóstol Pablo a su discípulo predilecto Timoteo en 2 de Timoteo 1:13. 2 de Timoteo 1:13 dice en la traducción viviente, versículo 13, dice: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Lo leí en la traducción viviente, ¿no? Aférrate a qué cosa? Al modelo de la sana enseñanza que aprendió de Pablo, del apóstol. ¿Y el apóstol de quién lo aprendió? Él dice también que lo aprendió directo de Cristo. Un modelo que es formado a base de ¿qué? De la fe y el amor. Van siempre unidos, la fe y el amor no son cosas separadas, que tienes en Cristo Jesús. O sea, la confianza que yo tenga en Cristo Jesús, en lo que Él hizo, en lo que Él prometió y en entender el amor que Él me mostró a mí, que me demostró a mí, es lo que a mí me va a hacer mantener en esta escuela. La palabra aferrarse aquí en la Reina Valera habla de retener, retén dice, ¿no? Retener, sostener, guardar. Si vamos al siguiente versículo, el versículo 14, ahí en 2 de Timoteo 1, seguimos en la traducción viviente, dice: pero ¿cómo retenemos, cómo nos aferramos a la sana doctrina? ¿Mediante qué? El poder del Espíritu Santo. Subraye eso, es importante esto. Y esta es la clave que a lo largo de todo el Nuevo Testamento los apóstoles una y otra vez nos dicen. Es mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Quien vive en dónde? En nosotros, los que amamos a Dios, los que le hemos creído, los hombres y mujeres de fe. Y dice: guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Fíjese que esto nos está hablando a Timoteo, pero está hablando a todos los que estamos en esta escuela de Cristo. Usted y yo nos han confiado esta verdad preciosa. ¿Y cómo la ha guardado? ¿Cómo la hemos guardado? Esa es una pregunta que vamos a responder delante del Señor. Vamos a dar cuentas de cómo hemos guardado esa preciosa verdad, esa sana doctrina en la cual hemos creído. Usted y un servidor somos estos discípulos que el Señor nos pide, debemos que guardar y preservar sus enseñanzas. ¿O a poco cómo piensa que en 2000 años se preservó la palabra de Dios? Claro, ¿por medio de qué? Como dice aquí, mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los santos autores, el Espíritu Santo inspiró a toda la gente que armó el canon y lo cerró en estos 66 libros que nosotros tenemos en uno que se llama la Biblia, la palabra de Dios. No hay mucho. Y se nos ha dado esa misma encomienda, porque uno lee los libros de la historia de la iglesia y ve, wow, qué gente tan santa, qué gente tan pura, qué gente tan sacrificial. Pero lo mismo se nos pide a nosotros, mis hermanos, ni más ni menos. Ahora sí, no nos creamos mejor que los apóstoles. ¿Se acuerdan cómo empezamos al principio? Pero tampoco nos creamos menos. Tenemos la misma fe para la misma encomienda, porque es la misma fe. Puede ser la misma encomienda. Por eso Él nos llama a nosotros, aún ahora y cerca de su regreso, a aferrarnos a su sana doctrina. Todo lo que agregue o quite de las enseñanzas de Cristo no es sana doctrina, sino que se ha corrompido. ¿Ha corrompido qué cosa? El pensamiento puro de Dios con pensamientos de hombre. Mire, eso está, mire, no hace falta que se lo diga. En esta época la iglesia está llena de esta corrupción, de corromper la sana doctrina.
de agregarle o quitarle a la palabra de Dios pensando que somos mejores que Dios. Deuteronomio 4:2. Voy a seguir en la traducción viviente. Está bien claro aquí en la Biblia, en la palabra de Dios dice así, Deuteronomio 4:2 dice, no agregues ni quites nada a estos mandamientos que te doy. Simplemente obedece los mandamientos del Señor tu Dios que te doy. Simplemente. Y algunos pensarán, yo también pensé, que tan simple no es. Deuteronomio 12:32. Unos capítulos más atrás, Deuteronomio 12, versículo 32 dice, por lo tanto, asegúrate, acá dice, asegúrese, confirme, verifique de obedecer todos los mandatos que te doy. No le agregues ni le quites nada. Y ejemplos de agregar y quitar, muchísimos, ¿verdad? Muchísimos. Continúa en el siguiente capítulo, el capítulo 13 ahí en Deuteronomio. Si usted se fija, antes no había capítulos, ¿no? Entonces usted lo puede leer de corrido. Y fíjese que en el capítulo 13, aquí nos da el Señor un consejo muy práctico con respecto a este tema de agregar o quitar cosas. ¿Sabe por qué? Porque lo hacemos muy seguido. Incluso cuando estaba preparando esto, yo empecé a ver qué, porque yo siempre me tengo que colocar ¿verdad? Que me tengo que sacar yo primero mi viga. Entonces, para sacarme mi viga, pues tengo que ver qué hice, qué saqué o agregué a la palabra de Dios. Y me encontraba con muchos ejemplos. O sea, mucho no es exagerado, mis hermanos. En serio. Entonces, la palabra de Dios nos rectifica y nos dice, no agregues ni quites mi palabra tal cual como está, simplemente obedécela. No le agregues ni le quites. Fíjense que aquí nos da un consejo muy práctico para en estos tiempos que hay tanta lobos rapaces, falsos maestros, apóstatas en la iglesia. Fíjense, este consejo es importante porque estamos en unos tiempos peligrosos porque la iglesia ha apostatado en su mayoría. Y vemos en este consejo algo importante para saber discernir, separar lo bueno de lo malo, de los verdaderos maestros y apóstatas, de los verdaderos maestros, de los apóstatas, de los que enseñan bien la sana doctrina, de los que agregan y quitan. Y dice, resumiendo el capítulo 13, dice, no son las señales y los milagros o las profecías cumplidas que un profeta, un pastor o un apóstol, un ungido de Dios nos puede decir y nosotros basar en eso. Se cumplió fielmente lo que él dijo, entonces ese maestro es de Dios. Muchos caerán en un engaño de esta magnitud con el anticristo final, porque él va a engañar con señales y milagros falsos. Pero fíjense bien lo que importa. Dice, escuchen mejor la voz de Dios en ese maestro, en ese profeta. Su enseñanza es la enseñanza de Dios. Eso es lo más importante, mis hermanos. Si leemos el versículo de Deuteronomio 13:1 en la traducción viviente, seguimos, dice así, supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales y milagros. Wow, entonces a ver si se cumple. Y resulta, fíjense cómo dice, y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Wow, gloria a Dios. Y entonces, ¿qué sigue? Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos cultos a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. O sea, ¿se dan cuenta qué es lo importante? Los milagros y las profecías de futuros y señales que hagan magníficas o espectaculares, que incluso se cumplan, o que ellos hablen la palabra de Dios sin agregar ni quitar nada.
Eso dice la palabra de Dios, que tengamos cuidado. Y yo sé que algunos cuando hablamos de esto, luego les vino a la mente Deuteronomio 18, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué dice? Si el profeta, ¿cómo sabremos si una profecía es o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor y su profecía no se cumple y ni ocurre lo que predice, entonces sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo ni la autoridad de Dios y no hay que temerle. Esto es en Deuteronomio 18, 22 lo que dice el Señor. ¿Y de qué habla? Primero, lo que dice el profeta, pues tiene que ¿qué? Cumplirse. ¿Verdad que sí? Eso es lo que habla Deuteronomio 18. Pero eso no es todo, porque la profecía, la Biblia se explica por sí misma y se ayuda la explicación. Entonces, volviendo al capítulo 13, aunque se cumplan esas profecías, esos milagros, esas señales espectaculares, todo eso queda por ver que sus enseñanzas cumplan la ley mayor, no agregar ni quitar nada de la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Este discernimiento les va a salvar de muchos predicadores de YouTube. Yo les aseguro que sí les va a quitar, porque muchas de esas señales, muchas de esas cosas van a ser falsas, como dice la Biblia, que el último anticristo con eso va a engañar mucho, aún incluso hasta los elegidos, o sea, hasta los cristianos nos va a engañar. Pero con esta enseñanza del Señor, usted y yo ya estamos un poquito con más de sabiduría de Dios. Si seguimos ahí, y les leo de vuelta el versículo 2 para que se nos quede bien grabado, Deuteronomio 13, 2 y 3. Y resulta que esas señales o milagros se cumplieron, se cumplen. Y de pronto ellos dicen, porque ya se la creyeron, ¿no? Ven, rindamos cultos a otros dioses. ¿Qué significa? No, pues denme ofrendas, vamos a construir una iglesia, mega iglesia hermosa y bonita. Ponemos un Starbucks allá abajo y unos tiendas de conveniencia y un Costco acá en la entrada, y ganamos el 10% de todos los locales y nos pagan renta. Algo así, pues, y así muchos ejemplos, hermanos. ¿Qué dice? No los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandamientos, escucha su voz y aférrate a Él. Ahí está de vuelta, aferrarse ¿a quién? A Cristo, a su doctrina, a su palabra. Escuchar sus enseñanzas y aferrarnos a ella. O sea, retenerlas en lo profundo del corazón, guardarlas como si fuese el tesoro más precioso que hemos encontrado y sostenerlas con nuestras acciones, porque sin nuestras acciones de fe no se sostiene, es imposible, se derrumba como un castillo de naipes, un castillo de piedra, claro que no, ¿verdad? Por eso, retenerlas, guardarlas y sostenerlas con nuestras acciones, con nuestra obediencia. En el último libro de la Biblia, en su último capítulo, en los versículos finales, antes de cerrar el canon, antes de cerrar la profecía de Dios, la palabra de Dios, vuelve a repetir esta ley espiritual que acabamos de escuchar y en la cual nos han advertido a cómo discernir. Tenía que decirlo antes de cerrar el canon el Señor, porque es tan importante para aferrarnos a su sana doctrina, mis hermanos. En Apocalipsis 22, 17, seguimos en la traducción viviente. Apocalipsis 22, 17 dice: el espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Fíjense, antes de cerrar la profecía completa de Dios, hace un último llamado a que entren a la escuela de Cristo, a todos los sedientos del agua que eterna de vida, a todos los hambrientos de la palabra de Dios y a todos los que queremos llenarnos nuestro estómago espiritual, por así llamarlo, ¿de qué?
de alimento, del maná caído del cielo. Que tengamos, que necesitamos este yugo fácil, porque estábamos en medio del yugo de la esclavitud al pecado. Y queremos cambiarlo por el yugo que el Señor me promete que va a ser fácil. Que va a ser fácil. A todos los que saben que necesitan palabras de vida, que permanecen para siempre, el Señor dice así: yo declaro, versículo 18, yo declaro solemnemente, dice esta versión, a todos los que oyen las palabras de las profecías escritas en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. O sea, más claro imposible, ¿verdad? O sea, dejemos de vivir. Si quiere quedarse con algo hoy, dejemos de vivir en nuestras vidas agregando y quitando a la palabra de Dios. No comencemos, como dice el apóstol, no comencemos bien. Era cuando conocimos nuestro primer amor. ¿Quién es nuestro primer amor? Cristo. Él es amor. No que mi esposo. Ah, bueno. No, cuando veo a mi hijo la primera vez, ay, esos ojitos. Sí. Eso es un reflejo del amor. ¿De quién? De Cristo. Yo le aseguro, cuando se olvida de su primer amor, no termina bien. Por eso dice, comienzan bien y terminan mal. Y está lleno de esa clase de gente, no según yo, según lo que dice la palabra. Si vamos a Gálatas capítulo 5, 7, en la Nueva Traducción Viviente, Gálatas 5, 7, dice así: ustedes corrían muy bien la carrera, le dice Pablo a los Gálatas, porque eran personas bien piadosas, bien ordenadas, y empezaron bien en su primer amor. Ay, Cristo, sí, Él murió por mis pecados. Yo, un pecador, no sirvo para nada, no valgo nada, y Él lo hizo por amor a mí. Gloria a Dios. Bueno, vieron la gloria de Dios. Ahora dice, ¿quién les impidió seguir la verdad? ¿Quién? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. ¿Qué hace el Señor? Nos da libertad, libertad del pecado, libertad de nuestros malos hábitos, libertad del mundo y sus deseos temporales. Versículo 9, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Fíjense, esta es una manera muy metafórica del apóstol Pablo de decir esto, porque aquí está hablando en particular de ¿qué? De la circuncisión, que había gente, los fariseos, la gente que se habían convertido, no sé si en verdad o no, eso ya Dios lo sabe, pero ellos seguían diciendo, no, es necesario circuncidarse. Y aún ahora hay predicadores en YouTube que dicen eso, y ustedes, muchos o pocos, no sé, pero yo sé que están viendo este tipo de predicadores. Yo no entiendo por qué. Y después no tienen tiempo de leer la Biblia o orar por el hermano. Pero sí ven a ese tipo de predicadores. Ah, no, lo vi nomás un par de veces. Un poquito de levadura impregna ¿qué? Toda la masa. Toda su vida espiritual cristiana puede ser contaminada con un poquito de falsa doctrina, de gente que vive mochándole a la palabra de Dios y agregándole a su antojo. Pero apliquemos esto no solo a la circuncisión, sino a toda mala doctrina que agrega o quita de las enseñanzas de nuestro Maestro Jesucristo. Versículo 10, confío en que el Señor los guardará de creer falsas doctrinas. Ahí otra vez la promesa de Dios. Confío, dice el apóstol, porque a mí y a los que yo conozco que permanecemos firmes en la vid, en Cristo, nos ha guardado de estas falsas doctrinas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Por eso cuando yo veo esto digo, híjole, Dios va a juzgar y a Dios
no puede ser burlado, nada se le escapa. Así que yo siempre trato con temor y temblor cuando me paro aquí de ser lo más apegado a la Biblia. Y si no, ustedes me tienen que avisar. Hermano, espérese. ¿Cómo que Cristo no murió? ¿Cómo que se bajó de la cruz? Me tienen que avisar, ¿verdad? Versículo 6. Ahí un poquito antes dice, fíjense, me quería mencionar esto ahí justito antes en Gálatas 5:6. Lo importante en esta versión, fíjense cómo dice, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. A mí me gustó mucho la manera como los hermanos traductores de esta traducción viviente lo expresaron. La fe que se expresa por medio del amor. ¿Cómo se expresa la fe? Por medio del amor. O sea, mi obediencia a los mandamientos de Dios, su obediencia se basa en el amor que usted entendió cuando vio a Cristo, su gloria. La fe que obra por amor. Pero debemos de entender por qué tanto énfasis a aferrarnos a la sana doctrina. Si vamos a comenzar las clases en la escuela de Cristo, y aquí yo sé que hay muchos que hace mucho tiempo empezaron esas clases. Lo malo es que hemos recibido muchas malas enseñanzas que nos han desviado del camino. Si vamos a empezar las clases de la escuela de Cristo, más vale que lo hagamos bien, con todos los útiles escolares. ¿Vieron cuando empezamos la escuela? Bueno, nosotros ya no, pero nuestros hijos, o cuando nosotros lo hacíamos antes, pues ¿qué preparábamos? No íbamos a la escuela sin nada. A ver qué, ¿el uniforme? No, pues no sé. ¿Qué? ¿Los útiles? ¿El libro de estudio? Pues ¿qué? Pues no, todo preparan. Si para lo secular se prepara de una manera tan precisa, mis hermanos, ¿cuánto usted cree que hay que prepararse para las cosas de Dios? ¿Menos o más? Yo creo que mínimo al mismo nivel y un poquito más o mucho más. Seamos sinceros. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. No olvidemos eso, mis hermanos. Y esto tiene mucho que ver con el lugar donde se impartieron las clases en esta escuela de Cristo. Recuerde que vamos a estudiar Evangelio de Juan, capítulo 13 al capítulo 17. Y si vemos en dónde se impartió, ¿cuánto es del capítulo 13 al 17? Estamos hablando de ¿cuántos días? Un día y un poquito más. De la noche anterior a la madrugada en donde lo apresaron al Señor. Eso es todo. Estamos hablando de un solo día, pero son 5 capítulos. De hecho, fíjense, no todas las clases en estos 5 capítulos, en este único día, no todas las clases fueron impartidas en el mismo lugar. Y hay un motivo para ello. Vamos a ver eso. Tiene que ver fundamentalmente con el concepto de santidad. Tenga ese concepto, santidad. La santidad son 2 caras de una misma moneda, pero son 2 caras. La primera es el amor y la devoción ¿a quiénes? A las personas divinas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Teniendo comunión ¿con quién? Con ellas. Y permitiendo que nos manifiesten su amor. Uno puede recibir, o sea, uno puede dar amor, pero está en el otro el querer recibir ese amor. Y necesitamos esta comunión en base al amor, que nos enseñen, para que nos enseñen que su voluntad y lo que ellos desean de nosotros. Acuérdense, Dios tiene deseos que buenos, de bendición para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Prepararles un lugar en nuestro corazón aquí en la tierra. Y aquí en la tierra me refiero a esta vida temporal. Así como las 3 personas divinas, o sea, el Dios poderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos preparan ¿qué? Un lugar junto con ellas, ¿en dónde? En el cielo. Es lo mismo.
Aquí en la tierra, ¿en dónde le preparo lugar al Dios Todopoderoso? En mi corazón, en mi ser interior, en mi alma y en mi espíritu. Y ellas nos preparan un lugar, ¿en dónde? En su casa, en el cielo, en el paraíso, en la tierra prometida. Esa parte del curso fue impartida como era apropiado, ¿en dónde? Toda esta parte que le estoy hablando de la intimidad con el Espíritu Santo, con Cristo, con el Padre, todo eso fue impartido en la intimidad de una posada particular que le llamamos aposento alto, donde Cristo se había reunido con sus discípulos para celebrar las Pascuas judías. Y mientras estaban ellos reclinados, según la costumbre del Medio Oriente, en torno a una mesa en comunión íntima, profunda y personal, porque esa era la Pascua, en familia, íntimamente, en una sola mesa, celebrar una comida simbólica, ¿no? Cristo les enseñó ahí en el aposento alto que la santidad no es primordialmente una cuestión de reglas y leyes. La santidad no es una cuestión que primordialmente, principalmente de reglas y leyes. Aunque es cierto que hay muchas reglas y leyes que hay que observar, pero no es principal eso. Por eso cuando nosotros criamos nuestros hijos, si le damos puras leyes y reglas y reyes y reglas, sí, son para su beneficio, porque los amamos, pero nomás es eso, ellos muy difícil puedan avanzar. ¿Sí lo entienden? Porque lo que Cristo le enseñó a los discípulos aquella noche en el aposento alto es que la santidad no es tanto de esas reglas y leyes, sino más bien de nuestra respuesta de amor ante el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. De eso depende la relación, la comunión para una santidad, una vida en santidad. Por eso, les digo, sin ver la gloria de Cristo, su amor derramado en la cruz, su poder de resucitar de entre los muertos, es casi imposible, por no decir imposible, mantenerse en la santidad de la obediencia al Señor. Es imposible. Porque la gente puede decir, pues, ¿para qué le obedezco? ¿Qué caso tiene? Pues yo creo que pues así ya está bueno. A este nivel ya la hice. Son cosas que volvemos, quitamos y agregamos a la palabra de Dios. Sin embargo, vamos a la segunda cara de la moneda, de la santidad, dijimos, ¿no? La santidad también tiene esta otra cara, porque la auténtica santidad no nos mueve a huir de la vida y cerrarnos frente al mundo, como unos monjes, ¿verdad? Que antes se recluían los monjes ahí bien lejos en los templos, se apartaban de la sociedad para hacer sus cosas. Aquí yo voy a encontrar la comunión de Dios. No, eso no es nada que ver con lo que el Señor enseñó. No se trata la auténtica santidad de huir de la vida y del mundo y encerrarnos y recluirnos espiritualmente hablando. La verdadera santidad sumergirá a los discípulos de Cristo en el mundo. La verdadera santidad nos sumerge a usted y a mí como discípulos, alumnos del Maestro, del Señor, en el mundo. ¿Cómo que me sumerge con el mundo? Que me asocie con el mundo. No. Con este mundo, con todo su pecado y su hostilidad contra Dios. Y ahí, en medio de ese mundo, se nos exigirá ser testigos valientes para Cristo, viviendo vidas que glorifiquen a Dios, mostrando o demostrando la santidad de Dios, confrontando el pecado. Esa es la manera. Ese es cristiano, pero ahí sigue en la fiesta. Ahí dicen malas palabrotas y tomando, y ahí anda con la muchacha esa, con otra muchacha. Pero es cristiano. Mejor ni diga que es cristiano. ¿Con qué glorifica a Dios?
Por eso el Señor nos manda al mundo. Nos manda al mundo para brillar en el mundo, que su gloria brille en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo vamos encarnando y mostrando el amor de Dios hacia todas sus criaturas, por muy pecadores que sean. Para enseñar este aspecto de la santidad que acabamos de mencionar, estando en el mundo, no siendo del mundo, pero estando en el mundo, brillando en el mundo, Cristo condujo a sus discípulos afuera de la comodidad acogedora del aposento alto. Los sacó de ahí. En medio de la cena de Pascua le dijo, bueno, ya, levantémonos, vámonos. Eso está en Juan 14:31. Se los leo rápido en la Reina Valera Contemporánea. Juan 14:31 dice, pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal y como el Padre me ordenó. Levántense, vamos de aquí. Dice, este es el último versículo del capítulo 14. Entonces, ahí ya dice, pues entonces uno se queda, pues ¿cómo? Pues podrían haber sido cómodos ahí unas horas más. Pero el Señor quería ir por las calles de Jerusalén, donde era un ambiente nocturno, obviamente, y se respiraba odio de los enemigos de Cristo, que ya estaban conspirando, ya estaban buscándolos para eliminarlo, para apresarlo con Judas el traidor. Entonces, póngase en el lugar de Jesús, sabiendo todo eso, caminando por las calles, en sus últimas enseñanzas íntimas con sus discípulos, que estaba rumbo camino a Getsemaní, donde más adelante, y él lo sabía, en unas pocas horas iba a ser arrestado y llevado para ser crucificado. Con todo este telón de fondo tan simbólico, mis hermanos, Cristo enseñó a sus discípulos esta segunda cara de la santidad, que no se salta, está bien, ahí eres muy santo, pero pues ahí siempre con los tuyos, en tu familia o en tu intimidad. Ahora sal al mundo a ver cómo brillas. Y en el mundo, ¿qué vamos a encontrar? Ofensas, enemigos, gente que devuelve mal cuando uno le da bien. Incluso en la iglesia. Entonces, ¿por eso ya voy a dejar la iglesia? Claro que no. De ninguna manera, como diría Pablo. Al contrario, voy a seguir firme. Como esta es la segunda enseñanza introductoria, es importante hablar de esto, y con eso quiero terminar, de las lecciones en las clases de Cristo. ¿Qué lecciones vamos a aprender? Se puede afirmar de entrada esto, mis hermanos. Acerca de las enseñanzas de Cristo, vamos a descubrir que no se tratan de conceptos abstractos sofisticados. No es como un filósofo ahí o un teólogo que necesitamos ser bien eruditos, bien estudiosos, bien filosóficos para entender esa clase de lenguaje. No, el Señor lo desmenuzó para gente simple y sencilla como usted y como yo. Serán las enseñanzas de las lecciones de Cristo como maestro, conceptos tan sencillos que solo su sabiduría divina puede hacer y desmenuzar de esa manera. Es señal esto del genio del Creador que puede comunicar a la mente y al corazón de los más simples, de los más humildes entre su pueblo. Y aunque cada lección contiene gran cantidad de pormenores, los elementos esenciales del curso de la Escuela de Cristo son pocos y fáciles de comprender. Si se fijan, las lecciones de Jesús están divididas de esta manera. Dentro de la comunidad de Cristo, de cristiana, ¿no? Los que somos de la fe, y fuera en el mundo. Adentro de la comunidad de los hermanos en Cristo son los capítulos 13 y 14. El primer punto que después veremos será la parábola del lavamiento de los pies, que es la provisión fundamental por parte de Dios para nuestra santidad. Capítulo 13, versículo 1 al 20. El segundo punto, dentro de la comunidad cristiana, es Jesús pone de manifiesto que la traición de Judas. Nos enseña cuál es el principio básico de la santidad y de la ausencia
de la santidad. Cuando no hay santidad, no es que me mantengo neutro, estoy traicionando a Cristo. Entiéndalo, no hay neutralidad. Porque muchos se creen neutros. Yo no le hice mal a nadie, yo soy bueno en sí. Yo no creo en Cristo, pero yo soy bueno y si hay un cielo, yo ya me lo gané. O sea, aquí vamos a aprender capítulo 13, 21 al 32, que no es eso cierto. Es el principio básico de la santidad y de la ausencia de ella. Punto 3, para los que estamos en la comunidad de hermanos en Cristo, es la partida de Cristo, que tiene un significado mucho más diferente que la gente incrédula, ¿no? El propósito y las implicaciones que esta tiene para el perfeccionamiento de nuestra santidad. O sea, la partida del Señor, la ascensión, tiene algo que ver importante y un propósito en perfeccionarnos en nuestra santidad. Capítulo 13, versículo 33 al capítulo 14, 31 al final. Y afuera en el mundo son los dos capítulos que siguen, 15 y 16, vamos a ver. La primera es la parábola de la vid y los pámpanos. La provisión fundamental, ahora sí, por parte de Dios, para nuestro testimonio, ¿en dónde? En el mundo. En el mundo. Es la parábola de la vid, capítulo 15, versículo 1 al 17. Se los ponemos así para que ustedes después los tengan y los vayan leyendo, ¿verdad? Y ya lo vayan leyendo estructuradamente. Es como en la clase, ¿se acuerdan cuando estábamos en la primaria, secundaria, nos daban, y así estaba, y así vayan leyendo este libro y esta parte, trata de esto, este es el propósito. Eso es lo que estamos haciendo. El segundo punto, fuera en el mundo, nosotros fuera en el mundo, ¿se acuerdan? La segunda parte de la santidad, Jesús pone de manifiesto el odio del mundo. O sea, no nos hagamos. No, es que el mundo es muy malo y por eso no me quiero juntar con nadie. Pues no, tampoco no es así. No hay amistad con el mundo porque el agua y el aceite no se juntan, la luz y la oscuridad no tiene, cuando hay luz no hay oscuridad, etcétera, etcétera. Pero nosotros vivimos en este mundo y debemos ser luz a este mundo para que la oscuridad sea menos. Jesús pone de manifiesto entonces, nos dice, no, sobre aviso no hay engaño, va a haber mucho odio. A mí me persiguieron y a ustedes también los van a perseguir. Nos ayuda a comprender la hostilidad, la adversidad del mundo hacia ¿qué? Nuestro testimonio. Y aquí les digo bien claro, si no hay testimonio, claro que, yo me llevo muy bien con la gente del mundo. Siempre yo por dentro digo, ¿por qué será? ¿Por qué no hay nada? Empieza a hablarle del evangelio a esa persona. Aquí incluso hay hermanas y hermanos que pues yo conozco porque me platican, ¿no? De hostilidades que vivieron ya, algunos muchas, por predicar la palabra. Capítulos 15, versículos 18 al 27. Y el punto 3 y último vamos a estudiar la partida de Cristo ahora en el mundo, del punto de vista en el mundo. La importancia y las implicaciones que esta tiene para nuestra victoria sobre el mundo. Que esa es la esperanza. Que me dan duro y nadie me quiere y no sé qué. Pero va a haber una victoria abrumante. La victoria sobre el mundo, Cristo nos las da. Capítulo 16, versículo 1 al 33. Quiero terminar esta sesión de esta segunda enseñanza introductoria de la serie La Escuela de Cristo con una mención de lo que acabamos de ver en las dos facetas de la santidad. Las dos caras de la santidad, le dijimos, ¿no? Mucha gente pensará que la principal dificultad en términos de la santidad es no es tanto el comprender la enseñanza de Jesús. Recién lo dijimos, son enseñanzas simples y sencillas para gente simple y sencilla como nosotros. Sino, mucha gente entiende que el llevar a cabo a la práctica esas enseñanzas es lo difícil. Y en parte sí es verdad. El concepto que la mayoría tenemos de un santo es el de alguien que mediante una serie de disciplinas religiosas muy rigurosas y de una abstinencia casi sobrehumana,
Han alcanzado un grado extraordinario y avanzado de santidad. ¿Se fijan? Que eso es lo que común. Y nosotros también caemos en esta trampa. Y piensan dentro de sí que ellos no podrían de ninguna manera llevar a cargo esta misión de santidad, porque es extremadamente rigurosa y estricta. Sin embargo, la idea de santidad, esta idea está totalmente distorsionada, mis hermanos. Escuchemos los términos por los cuales Cristo el Señor nos invita a unirnos a su escuela, y lo veremos. Mateo 11:28 que leímos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es cierto que Cristo exigirá a sus seguidores que guarden sus mandamientos y se esfuercen ¿al qué? A mitad de esfuerzo, no, al máximo para ponerlos en prácticas. Amén. Pero la razón por la cual su carga es ligera se desprenderá en las siguientes lecciones, lo veremos, pero se trata de que cada paso necesario en el desarrollo de la santidad nuestra se consigue no por lo que nosotros hagamos por Cristo, no es por lo que usted o yo podamos hacer por Cristo, sino por lo que Él hace por nosotros. No salga de eso, porque si sale de eso se va a volver religioso o se va a frustrar y va a acabar mal lo que empezó bien. Se lo repito, no es por lo que nosotros podamos hacer por Cristo, sino lo que Él hace por nosotros. No es por nuestros propios esfuerzos ni méritos, sino por su poder y gracia. Amén. Para empezar, Cristo no nos llama solamente a vivir una vida santa semejante a la suya. No es solo eso. Primero, ¿qué hace el Señor? Fíjense el proceso de salvación. ¿Qué hace? Implanta dentro de nosotros su propia vida. ¿Sí lo pensó de esa manera? Él implanta en nosotros su propia vida, de modo que tengamos los recursos necesarios. ¿Se acuerdan los útiles de la escuela, los uniformes y todo? Bueno, todo eso. Los recursos necesarios para poder comenzar una vida semejante a la de Cristo. Si no, sería un hipócrita el Señor. Porque nos dice, bueno, ahora síganme, a ver, háganle, ya aprendieron, ya saben, ahí les di mi Biblia, es mi palabra. Y nosotros, ay, ¿cómo le hacemos si estamos en la carne y somos bien desorganizados y pecadores? Y ahí está, Él nos da su propia vida. El Espíritu de Dios en nosotros nos da el recurso necesario para poder comenzar, que sea posible comenzar una vida semejante a la de Cristo. Nada que ver, ¿vieron? Al concepto popular del hombre santo, rigurosamente hablando. No serviría de nada que dijéramos a alguien, fíjense, este es para que lo entienda, ¿no? Que componga una hermosa balada sinfónica, ¿no? A menos que esa persona hubiese recibido un talento musical antes. ¿Se imagina que a mí me pidan hacerlo? Pues no puedo. Pero ahí en casa de oración, pues hay muchos que, ahí está el pastor Chuy García, pues allá pues, hace una tras otra, ¿verdad? Y uno se queda, wow, pero le dio el don el Señor, el talento. Por tanto, la primera lección sobre la santidad que Cristo imparte será la siguiente: que Él tiene el poder para implantar dentro de nosotros la vida del Espíritu Santo, sin la cual no podríamos ni comenzar a ser santos, mis hermanos, ni comenzar. Así que no se estrese por ese hijo o hija rebeldoso, no se estrese por ese nietito que lo ve, ay, este ya se me va a ir también como mi hijo. No se estrese, no es en sus fuerzas, no se angustie. Aquí está la manera. Esto está, lo que acabamos de mencionar,
Y lo dice el Señor en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, que vamos a aprender. Posteriormente, por supuesto, que nos exige prepararle ¿o qué? Un hogar. ¿En dónde? En nuestro corazón, en nuestra alma. Hay que preparar ese hogar, pero no antes de anunciarnos que Él preparará un hogar para nosotros en la casa del Padre Celestial. Y prometernos que volverá para llevarnos ahí personalmente. Fíjense, esto es increíble, ¿verdad? Prepara un lugar en tu corazón. No me dejas ni entrar. Te estoy llame y no quieres. Está lleno de mi palabra, mas sin embargo no estoy yo adentro. Tengo que estar adentro, no solo mi palabra. Pero Él nos dice, prepárame un lugar en tu corazón. Yo ya estoy preparando un lugar en la eternidad junto al Padre Celestial. Y te voy a llevar ahí, no te vas a perder. No te me vas a perder en la galaxia X, el camino. Vas a ir derechito ahí, vamos a estar ahí juntos. Capítulo 14 es eso. Y es cierto que nos exigirá manifestar. Aquí viene lo que no nos gusta. Nos exigirá. ¿Por qué? Porque ya nos dio los recursos. Nos exigirá manifestar los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos? Bueno, ahí lo sabemos. Vaya a Gálatas 5:22. Ahí están. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fidelidad, la mansedumbre, etcétera, etcétera. ¿En dónde? En la vida de mi esposo, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos. No, en mi vida. En mi vida, en nuestra manera de vivir. Pero no se trata de hacerlo por nuestros propios esfuerzos. Otra vez lo tengo que repetir. No somos nosotros la vid de donde brotan esos frutos. La vid, ¿de quién es? Jesucristo. A nosotros se nos exige ¿qué? Ser ¿qué? Pámpanos, ramitas, que reciban de Él. ¿De quién? De Cristo, la vida, el néctar, la pulpa, la gracia, la paz, la benignidad, la mansedumbre, el control propio, que hacen posible que el fruto aparezca. Pero vuelvo a repetir, ábrale su corazón, ya no lo cierre. Eso está en el capítulo 15, lo que acabamos de decir, lo del pámpano. Y nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, o sea, el que las cuida. El Padre nos cuida. Él corta todas las ramas que no dan fruto, poda y limpia la rama para que den más frutos, para que produzcan más. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes, dice la palabra, ahí en Juan 15:3. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid, a Cristo. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá ¿cuánto? Mucho fruto. Es promesa de Dios. Entonces, aquí no se trata de señalarlos, hermanos. Algunos se pueden pensar, ay, el hermano está hablando de mí, qué mala onda que es. Pero no tiene que ver. Estamos hablando de nosotros, hermanos. Si no hay mucho fruto en su vida espiritual, debe reconsiderar. ¿No está bien que reconsidere eso? Y diga, híjole, o Dios no tiene poder, o Dios es mentiroso. Hacemos a Dios mentiroso porque no queremos echarnos la culpa. Le echamos la culpa a Él. Oye, ¿mucho fruto dónde está? Pues júntate a la vid, abre el corazón, porque separados de mí, ¿nosotros qué podemos hacer? Nada productivo, nada espiritualmente duradero, nada. Sí, a los seguidores de Cristo se nos exige ser testigos valientes en un mundo hostil. Ahí aplica la santidad, mis hermanos.
Claro, primeramente hay que desarrollarla en yo mismo, en mi intimidad, con mi familia, pero después va al mundo. Y quizás el mundo hostil esté en la familia. Algunos tienen al enemigo en casa, dicen, ¿verdad? Porque sí, no son conversos o están caídos. Estén conversos o no conversos, o sea, incrédulos o de fe, caídos o levantados o lo que sea. ¿Ustedes qué deben de hacer? Brillar y ayudar. Sin embargo, la principal responsabilidad, mis hermanos, yo les digo claro, bien claro, cuando digo responsabilidad, lo digo en el sentido principal, la principal fuerza, poder, el motor, siempre para llevar a cabo nuestro testimonio, o sea, la santidad no es nuestra. El Espíritu Santo enviado por el Padre en nombre del Señor Jesús es quien lleva la carga principal para la realización de esta tarea de alcance personal, familiar y mundial. ¿Cuántos decimos amén? Los seguidores de Cristo, los alumnos del Señor, no somos más que socios menores del Espíritu Santo. Eso es en el capítulo 16. Vamos a verlo. Espíritu Santo convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no. Así que no se estresen. No, es que nadie me cree, mi vecino me odia, mis compañeros, nadie me dirige la palabra. Mis hijos ya me evitan, bla, bla, bla. Bueno, pero usted no se estrese, usted está haciendo, usted está brillando. Déjele lo pesado y el poder de cambiar las cosas a Dios. Déjele sus problemas a Dios. Por último, Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Si le entregas tus problemas y cargas, Dios va a cuidar de ti, de tu familia. Y si le entregas toda tu vida a cumplir sus instrucciones y seguir sus mandamientos confiando en Él y no en uno mismo, entonces esas leyes y mandamientos se activarán en tu vida. ¿Qué se van a activar? En nuestra vida. ¿Vale darle una oportunidad al Señor de esta manera? De dejar que Él haga y confiar en que Él lo que prometió se cumpla en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Levántese, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy hemos visto una pequeña introducción, Señor, de todo lo que tienes planeado para enseñarnos. Padre, te damos gracias porque sabemos que esta vida santidad muchas veces nos ha roto a nosotros. Nos ha roto como personas, como hijos tuyos, Señor. Y ha hecho, Señor, de nuestras familias quizás no el lugar bíblico o santo que tú quieres. Padre, exhibimos ante ti, Padre, nuestro corazón. Y vamos a dejar, Señor, que tú trates y nos moldees a tu imagen. Señor, obra en nuestras vidas, porque así tú lo has prometido. En tu poder está la fuerza para lograrlo. En tu poder está todo lo necesario para poder superar todos estos problemas y vivir en paz y en gozo, en comunión con tu Espíritu. Te damos gracias por estas promesas y seguimos adelante confiando en amor a ti y hacia todos los que nos pongas enfrente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.